Pandemias históricas. Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas generalmente zoonosis, que han llegado con la domesticación de animales, tales como la viruela, difteria, gripe y tuberculosis. Ha habido un número de epidemias particularmente importantes que merecen una mención por encima de la mera destrucción de ciudades. La plaga de Atenas, durante la guerra del Peloponeso, 430 a.C., un agente desconocido, posiblemente fiebre tifoidea 2, mató a la cuarta parte de las tropas atenienses, y a una cuarta parte de la población a lo largo de 4 años. Esto debilitó fatalmente la preeminencia de Atenas, pero la virulencia absoluta de la enfermedad evitó una mayor expansión. La peste antonina, 165-180. Posiblemente viruela traída del Oriente Próximo, mató a una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones en total. En el momento más activo de un segundo brote, 251-266, se dijo que morían 5.000 personas por día en Roma, cita requerida. La peste de Justiniano comenzó en 541. Fue el primer brote registrado de la peste bubónica. Empezó en Egipto, alcanzó Constantinopla en la siguiente primavera y mató, según el cronista bizantino Procopio de Cesarea, a 10.000 personas por día, en su momento más activo, y quizá a un 40% de los habitantes de la ciudad. Continuó hasta destruir incluso la cuarta parte de los habitantes del Mediterráneo oriental. La peste negra comenzó en el siglo XIV. 800 años tras el último brote, la peste bubónica volvía a Europa. Comenzando en Asia, la enfermedad alcanzó el Mediterráneo y Europa occidental en 1348, posiblemente llevada por mercaderes italianos que huían de la guerra en Crimea, y mató a 20 millones de europeos en 6 años, una cuarta parte de la población total, y hasta la mitad en las zonas urbanas más afectadas. El tifus es la enfermedad epidémica de tiempo de guerra, y ha sido llamada algunas veces fiebre de los campamentos debido a su patrón de estallar en tiempos de penalidades. Emergiendo durante las cruzadas, tuvo su primer impacto en Europa en 1489, en España. Durante la lucha entre los españoles cristianos y musulmanes en Granada, los cristianos perdieron 3.000 efectivos por bajas de guerra y 20.000 por tifus. En 1528 los franceses perdieron 18.000 efectivos de sus tropas en Italia, y perdieron la supremacía en Italia en favor de los españoles. En 1542, 30.000 personas murieron de tifus mientras combatían a los otomanos en los Balcanes. La enfermedad también jugó un papel de importancia en la destrucción de la Grande Armée de Napoleón en Rusia en 1811. Otras epidemias se produjeron en los encuentros entre los exploradores europeos y las poblaciones del resto del mundo, produciéndose frecuentemente epidemias locales de extraordinaria virulencia. La enfermedad mató a gran parte de la población nativa, guanche, de las Islas Canarias, en el siglo XVI. La mitad de la población nativa de la isla La Española murió en 1518 por la viruela. La viruela también destrozó México en la década de 1520, donde murieron 150,000 personas solo en Tenochtitlán, incluido el emperador, y Perú, en la década de 1530, lo que ayudó a los conquistadores españoles. El sarampión mató a 2 millones más de nativos mexicanos en la década de 1600. Y luego, en 1848-1849, se estima que murieron, a causa de sarampión, tosferina y gripe, hasta 40.000 nativos hawaianos, de hasta un total de 150.000. El cólera, véase, pandemias de cólera en España y cólera, siglo XIX. Primera pandemia, 1816-1826. Previamente restringida al subcontinente indio, comenzó en Bengala y se expandió a través de la India hacia 1820. Se extendió hasta la China y el mar Caspio antes de disminuir. La segunda pandemia, 1829-1851, alcanzó Europa, Londres en 1832, Nueva York en el mismo año, y la costa del Pacífico en Norteamérica por 1834. La tercera pandemia,
1852-1860, afectó principalmente a Rusia, con más de 1 millón de muertos. La cuarta pandemia, 1863-1875, se extendió en su mayor parte por Europa y África. La quinta pandemia, 1899-1923, tuvo pocos efectos en Europa, gracias a los avances en la salud pública, pero Rusia se vio gravemente afectada de nuevo. La sexta pandemia, llamada el TOR, por la cepa, comenzó en Indonesia en 1961 y alcanzó Bangladesh en 1963, India en 1964, y la URSS en 1966. La pandemia de América Latina, 1991-1993, que causó cerca de 800.000 afectados y alrededor de 7.500 muertos. La gripe rusa de 1889-1890 que, originada en San Petersburgo, se expandió pronto por el resto de Europa y luego a América. Provocó una mortalidad relativamente baja del 1% pero, debido al gran número de afectados, se cree que causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. La gripe española, 1918-1919. Comenzó en marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Una grave y mortífera cepa de gripe se expandió por el mundo. La enfermedad mató a 25 millones de personas en el curso de 6 meses, algunos estiman el total de muertos en todo el mundo en más del doble de este número. De ellos, se calculan en torno a 10-17 millones de fallecidos en la India británica, 600.000 en los Estados Unidos, 400.000 en Francia y en Italia, 250.000 en Reino Unido y 200.000 en España, entre otros. Se desvaneció en 18 meses, y la cepa concreta fue la H1N1. La gripe asiática de 1957. Se originó en China y mató a más de 1 millón de personas en todo el mundo. La gripe de Hong Kong de 1968. Causó cerca de 1 millón de muertes a nivel global, de las cuales cerca de la mitad se generó en Hong Kong, entonces territorio británico, en un lapso de 2 semanas. La gripe rusa de 1977. Afectó únicamente a la población menor de 25 años. Se desconoce el número de víctimas. El VIH o también llamado SIDA es la enfermedad que consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Se considera pandemia debido a su rápida propagación. Sus víctimas se estiman entre los 20 y 25 millones, sobre todo en África. Cita requerida. El síndrome respiratorio agudo severo, SARS, de 2002. Afectó a 8.098 personas, cobrándose 774 víctimas mortales, la gran mayoría en el sudeste asiático. La gripe aviaria de 2003, en su cepa H5N1, se convirtió en amenaza de pandemia en 2005, cuando se produjeron los primeros contagios en seres humanos. Sin embargo, aunque millones de aves de corral tuvieron que ser sacrificadas, principalmente en el sudeste asiático, en la población humana solo hubo que lamentar unas pocas decenas de víctimas. La gripe A, H1N1, también conocida como gripe porcina, 2009-2010, fue una enfermedad infecciosa causada por una variante del influenza virus A, subtipo H1N1. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la clasificó como pandemia durante 14 meses, durante los cuales se expandió desde su origen en Norteamérica a todo el resto del mundo. Tuvo una mortalidad baja en relación a su amplia distribución, 11-21% de la población mundial infectada, dejando tras de sí entre 150.000 y 575.000 víctimas mortales. El ébola. Desde su aparición en 1976 se han sucedido varios brotes de esta enfermedad, siempre en el África subsahariana, y el más importante fue el de 2014-2016, que provocó más de 11.000 muertes. La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020,
producida por el coronavirus SARS-CoV-2, 2019. Actualidad. 3. El SARS-CoV-2 hizo su aparición en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud lo denominó oficialmente como COVID-19, y un mes después, el 11 de marzo, fue declarado el estatus de pandemia por la expansión del virus. El SARS-CoV-2 se propaga muy rápido y tiene mortandad media. Hay también varias enfermedades desconocidas que fueron extremadamente graves pero que ahora se han desvanecido, de manera que su etiología no puede determinarse. Por ejemplo, la peste antes mencionada de Grecia en 430 a.C., y el sudor inglés de la Inglaterra del siglo XVI, que fulminaba a la gente en un instante, y que fue mucho más temido que la peste bubónica.